Hola, el día de hoy nos encontramos en un fraccionamiento bastante seguro aquí en Huastepec. Quiero presentarles esta bonita casa que tiene acabados en Chucum excelentes. Además de que tiene una piscina bastante fresca que, como pueden ver, podemos cambiar la intensidad de su color y podemos variar en los tonos, además de controlarla mediante Wi-Fi o con este controlito. Quieren conocer esta propiedad porque además la tenemos a un superprecio. Acompáñenme a conocer Casa Chucum con 300 metros cuadrados de superficie. Adelante, por favor. Acompáñenme por favor a conocer esta bonita propiedad. Tenemos el espacio de estacionamiento perfecto para 2 coches. Quiero que vean, me gustó muchísimo cómo se juega con los diseños de esta propiedad. Son 300 metros de superficie que tenemos, son 10 metros de frente, así que perfectamente tenemos el espacio necesario para colocar los 2 coches y me gustó muchísimo. Quiero que vean aquí cómo quedan las piedras jugando con estos tonos en cemento que combinan también con el chucum y la grava que se colocó perfectamente permeable para que pueda el agua fluir, no tengamos algún problema de estancamiento y que pueda llegar a los mantos acuíferos como debería ser, ¿no? Para no mantenerlo aquí en la propiedad. También tenemos estas bonitas jardineras. Quiero que vean cómo le da vida aquí a la propiedad y de noche la propiedad se ve increíble, tiene unas luces muy bonitas. Les voy a dejar algunas tomas y videos para que podamos conocer la propiedad de noche. Tenemos por aquí una escalera marina justamente por si necesitamos hacer un mantenimiento en la parte superior y como pueden ver tenemos toda la fachada, toda la casa tiene chucum. Es un detalle que me gusta muchísimo. De hecho, por eso le hicimos honor a esta casa y la llamamos tal cual Casa Chucum por el material que se ocupó. De hecho, es una resina que se extrae de un árbol en Mérida que lleva el mismo nombre, Chucum, y se junta con algunos otros materiales y pues hace esta bonita combinación. De hecho, se ve como si fuera un estuco, pero tiene un color muy particular y único. Tenemos un espacio de sala y comedor bastante generoso. Estoy en este momento en una de las esquinas para que ustedes puedan dimensionar. Yo sé que la cámara no le hace justicia, pero a esta hora del día la iluminación que tiene esta propiedad es increíble. Ven qué bonitas lámparas tenemos, cómo hace esta aura en el suelo. Es una luz cálida, a mí me gusta muchísimo la luz cálida, siento que hace más acogedor un espacio que una lámpara blanca o luz fría como la conocemos. La piscina está acá atrás, es increíble, también la vamos a conocer, pero primero quiero que me acompañen, por favor. Vamos a ver esta primera habitación que tenemos aquí justamente, y es una habitación que tiene ventanal justamente hacia la entrada de la propiedad, la que estábamos viendo hace un momento. Tenemos por allí justamente los portones para que podamos estacionar los coches. Tenemos el espacio de closets. La casa no incluye closets, eso es un costo adicional, pero quiero que vean también qué bonito portón aquí se está ocupando. Me gusta mucho este tono de madera que se ocupó, hace ver la casa con unos toques muy naturales. En combinación también tenemos aquí iluminación y ventilación natural, hace que esta casa sea muy fresca. De hecho tiene una altura de 3 metros, es bastante fresca y por el tipo de materiales y acabados hace que la casa se sienta bastante bien en temporada de calor. El piso asemeja cantera, es un detalle que me gustó muchísimo, un gran acierto en combinaciones. Aquí justamente los materiales, porque estamos ocupando chucum, estos tonos en la carpintería que se asemejan muchísimo a madera. Por eso es que me gusta bastante que esos tonos naturales, y aparte el piso en cantera pues hace que se vea como si estuvieras en un hábitat muy natural. Entonces vamos a seguir conociendo porque tenemos otra habitación más. Esta es una casa de un solo nivel y aquí podemos ver la habitación, nuevamente distribuciones muy similares. Tenemos contactos justamente para poder conectar todos nuestros aparatos. Aquí en este caso las cabeceras podemos tener. Tenemos el espacio de closet, nuevamente nos incluyen los closets, pero tenemos el espacio para poder empotrarlos y ya pueden ser muy personalizados a nuestro gusto con un coste extra, o si conocemos algún carpintero, de hecho nosotros les podemos recomendar. Tenemos gente que ha trabajado muy bien y ha hecho muy buenos trabajos, nosotros perfectamente les podemos recomendar.
Tenemos iluminación y ventilación natural nuevamente con vista hacia el estacionamiento, que en el día, créanme, tiene muy buena iluminación. Y quiero que vean, miren nada más estos atardeceres. Ahorita que estemos en la piscina, los atardeceres aquí en Morelos son increíbles, y en esta casa, créanme que por alguna razón se ve mejor. De frente tenemos, y quiero mostrarles porque tenemos esta puerta corrediza. Me gustó muchísimo este detalle, queda muy discreto. Este es el área de servicio con esta puerta corrediza, nos da la bienvenida. Tenemos el centro de carga aquí justamente por zonas, perfectamente. Esta iluminación en la pared que se ve increíble. Tenemos el boiler de paso de suficiente, muy buen tamaño para que alimente sin ningún problema toda la propiedad. Y tenemos por aquí justamente el área de lavado. En la parte superior tenemos ventilación e iluminación natural. Justamente tenemos este domo, tenemos mosquitero, así que se vuelve muy fresco, hace que no se acumule humedad en esta zona. Es un espacio generoso. Justamente tenemos aquí las llaves para conectar el centro de lavado, y principalmente estos centros de lavado modernos que se colocan en vertical, pues tenemos el espacio perfecto, o en horizontal. Es un muy buen tamaño de área de lavado. Bueno, aquí mismo cercano tenemos un baño. Este es un baño completo, y quiero que vean aquí también los acabados, cómo se jugó nuevamente con estos tonos madera, como podemos ver aquí, justamente aprovechando que tenemos la puerta. Miren qué bonita puerta. Realmente me gustó muchísimo los materiales que se ocuparon en esta propiedad. Tenemos aquí el espacio, el ovalín, justamente con los herrajes en cromo, el espacio perfecto aquí tal vez para colocar un espejo de nuestro gusto. Tenemos iluminación en la parte de arriba, así que perfectamente podríamos ocupar este tipo de iluminación que se ocupan. Son 3 lámparas y quedan muy bonitos aquí en el baño. El espacio de regadera, quiero que vean también junto con esta iluminación. De hecho, hubo una casa que vendimos, Casa Majagua, se acordarán a lo mejor las personas que nos siguen de más tiempo en el canal, que tenía una iluminación muy similar. Nos gustó muchísimo, y quiero que aquí vean cómo el constructor volvió a aprovechar este tipo de luminaria, y que tenemos por acá la iluminación y ventilación natural. En el día se ve bastante muy bien iluminado. A esta hora, de hecho, no es muy tarde, y miren qué bonitos tonos tenemos, justamente para poder estar dando un baño y disfrutar. Aquí el área de regadera bastante amplia, lo necesario. De hecho, yo creo que aquí perfectamente 2 personas pueden caber en la bañera. Tenemos estilo lluvia en la parte de arriba, nuestros materiales en cromo y con estos toques muy bonitos. Igual he visto decoración, por si les sirve, hay quienes colocan jardineras, maceteros en la parte de arriba que cuelgan con enredadera y hacen que el baño parezca como si estuvieras en medio de la naturaleza, pero con la privacidad de tu casa. Creo que le quedaría perfecto esta propiedad a esta casa. En la parte de abajo, aquí justamente el lavamanos, igual podemos adaptar carpintería para poder tener área de almacenaje, o simplemente hay quienes colocan algún macetero y nada más un compartimento para poder colocar algunos utensilios. Bueno, vamos a seguir conociendo, que todavía hay más por recorrer en esta propiedad. Tenemos en la parte de arriba, aquí justamente que regresé al área de comedor cocina, tenemos nuevamente más ventilación e iluminación natural, y que perfectamente se puede aprovechar este espacio para poder colocar una escalera y hacer una construcción en segunda planta. La cimentación da perfectamente para que podamos hacer una siguiente planta, ocuparla de roof garden en la parte alta. Siguiendo con las habitaciones, tenemos por acá de frente la habitación principal. Como pueden ver, es de muy generoso tamaño la habitación principal. Tenemos vista hacia la piscina increíble que vamos a conocer en un momento, que también está completo en chucún. Y tenemos por aquí la iluminación que juega con la iluminación natural más la iluminación artificial, y la jardinera se ve increíble. La vista que tendremos en esta habitación es fenomenal. Tenemos un baño completo en esta habitación. De hecho, tiene el área de vestidor, que también es de muy generoso tamaño. Podemos hacer un vestidor completo. Si pueden ver de este lado de la cámara, podemos empezar el vestidor aquí en toda esta zona y completarlo. Entonces tenemos bastante espacio. En la parte de arriba tenemos 2 luminarias LED, justamente iluminación y ventilación natural, que en esta casa, como pueden ver, no le falta al
contrario, le sobra y es perfecto. Perfecto que tengamos estos espacios. Igual aquí quedaría perfecto todo el vestidor y podríamos colocar lámparas direccionales en la parte de arriba y quedaría muy bonito, pareciera una boutique. Me gustó muchísimo ese detalle. Y como les comentaba, tenemos un baño completo aquí, justamente con los mismos acabados que ya vimos, estos ovalines jugando con los tonos en madera que contrastan con el chucún de la propiedad. Y aquí la bañera justamente de muy buen tamaño. Tenemos aquí regadera estilo cascada, nuevamente iluminación y ventilación natural en la parte superior. Entonces tenemos aquí un baño de muy buen tamaño en la habitación principal, que yo creo que va acorde con el vestidor y la propiedad. Aquí ventanales completos con mosquiteros que tenemos justamente hacia el área de la piscina. Entonces la casa se mantiene fresca y justamente la ventilación cruzada aquí es un gran detalle que pensó el constructor, porque perfectamente podemos mantener fresca la propiedad en esa temporada de calor. Antes de pasar a la piscina, vamos a ver aquí justamente el área de la cocina. Me gustó mucho esta barra desayunadora y me gusta el detalle que dejen limpio en la parte de abajo cuando uno está sentado con los bancos. Perfectamente podemos estirar las piernas, no hay nada que nos estorbe. A veces el diseño estético con las barras que son completas, pues vamos, sí tenemos más área de almacenamiento, pero a veces en el desayuno es incómodo. Aquí no es el problema, aquí se pensó mucho en lo funcional. Tenemos la carpintería completa y como pueden ver, de hecho es muy discreta porque es este tipo de carpintería, pues que ya no necesita algún herraje más para poder hacer la apertura. Simplemente tenemos el espacio de almacenamiento y queda bastante bien aquí como se pensó. Tenemos unos espacios de cajón, de hecho de muy buen tamaño. Igual nuevamente jugando con el mismo tono de carpintería. Tenemos una parrilla de 5 quemadores y tenemos justamente enchufes aquí en toda la barra, perfectos para conectar todos los electrodomésticos que hoy en día se ocupan demasiados, que la cafetera, el procesador de alimentos, hornos, licuadoras de mano. Entonces, bueno, tenemos infinidad de electrodomésticos y perfectamente tenemos tanto el espacio como enchufes necesarios para poder conectarlos. Y quiero que vean aquí también el acabado. Me gustó muchísimo este acabado. Yo creo que va muy acorde aquí a la propiedad. Este estilo cantera oscuro se ve muy bonito, es un tono mate, entonces queda perfecto. Tenemos la campana en la parte de acá arriba y también tenemos una tarja de 2 servicios. Esto también me gusta muchísimo que sean tarjas amplias, porque en esta cocina pues se tiene todo el espacio. Además de que tiene una vista de iluminación natural bastante privilegiada, porque podemos estar al pendiente de los niños, a lo mejor que estén jugando en la piscina, uno que es papá, pues estamos al pendiente mientras estamos preparando algunos bocadillos o algo para llevar a la piscina. Tenemos este espacio de aquí que perfectamente está destinado para el refrigerador, perfectamente cabe un refrigerador French Door, entonces tenemos el espacio necesario. Y ahora sí, tenemos aquí justamente una salida directa hacia la piscina o desde este lado del pasillo, que como ven conecta la entrada por todo este pasillo hacia la piscina que vamos a conocer, porque quiero que vean esta piscina. Aquí la piscina se ve increíble. Tenemos una piscina en chucún completa y me gustó cómo pensó el desarrollador en dejar estas banquitas alrededor de toda la casa. Encima tenemos maceteros, tenemos la iluminación que se ve increíble en toda la propiedad. Hace bastante juego y contraste con toda el área que tenemos aquí. Jugando nuevamente con jardineras en esta parte superior. Aquí tenemos una banquita más para poder estar aquí pasando un rato agradable con la familia, con los amigos, con los hijos, disfrutando del clima de Morelos. Este espacio de acá enfrente igual destinado como para hacer una banquita más. Entonces con una mesa aquí al centro, pues perfectamente podríamos estar platicando, tomando nuestros alimentos después o antes de tomar un baño. Me gustó también la entrada hacia la cocina, que era la que veíamos hace un momento, porque perfectamente podemos tener una mesa desayunadora en esta zona y pues podemos tomar el desayuno aquí afuera y bastante increíble. Quiero que vean un poquito el cielo, porque créanme que a esta hora se ve increíble. Como no les miento, los atardeceres aquí en Morelos son increíbles, se ven divinos.
Bueno, tenemos un cuarto de máquinas justamente en esta área, discretamente tras estas puertas. Y tenemos un asador justamente aquí ya empotrado, perfecto. Tenemos espacio de almacenamiento abajo, caben perfectamente hieleras o algunos otros utensilios que podamos ocupar. Y tenemos conexiones alrededor de la piscina. Por ejemplo, aquí tenemos una justamente para conectar algún electrodoméstico, los cargadores de los teléfonos, un altavoz. Por ahí atrás tenemos otra. Entonces queda perfecto. Y quiero que aprovechemos para ver el contraste entre el negro y el chucum de la casa. Este ligero toque de chucum y el contraste con el negro hace que le dé muchísima personalidad. La piscina, por fin hablemos de la piscina. Una piscina bastante fresca. El chucum es un material que mantiene el agua a muy buena temperatura. Hay que tener cierto mantenimiento y cuidado. Es diferente a como se acostumbra cuando se tiene veneciano o pintura. Pero créanme que vale la pena porque le da un toque al agua increíble. Es un color único que le da el chucum. A mí me gusta muchísimo este tono turquesa que tiene. En la parte de enfrente del andador tenemos espacio perfecto para poder colocar podemos poner hasta una especie de banca y quedaría perfecto. Podemos colocar a lo mejor unas palmeras en esa zona y créanme que quedaría increíble. 3 palmeras en esa zona o hasta en la parte de arriba del cuarto de máquinas una palmera gigante nos daría aquí una sombra muy padre y una decoración a la propiedad inigualable. Tenemos iluminación también en la piscina que hace que se vea muy bonito. Les voy a dejar unas tomas para que puedan disfrutar. Los voy a dejar con una vista aérea para que puedan conocer un poquito más de la propiedad. Como les comentábamos, la piscina tiene iluminación y esta iluminación me gustó muchísimo porque aparte de que puedes cambiar de tonos, la puedes controlar por medio de un control, así que no tienes que hacer la manipulación de algún switch para no causar un accidente. Y mejor aún, igual que como habíamos visto en la propiedad que les comentaba, Casa Majagua, se puede conectar por Wi-Fi mediante algún dispositivo inteligente, el más conocido Alexa. Entonces nosotros podemos decirle a Alexa que encienda la luz de la piscina y perfectamente no tenemos que manipular ningún switch, no tenemos que hacer físicamente nada. Es más, a Alexa le podemos decir que la encienda por cierta cantidad de tiempo o hasta en el tono que queremos y lo puede manipular. Es un gran plus que tiene esta piscina y justamente esta propiedad. Y aprovechando, quiero que vean el contraste justamente del cielo, estos tonos azules con el tono cálido de la propiedad y la piscina. Tenemos unas vistas y unos atardeceres inolvidables. Créanme que les va a gustar muchísimo esta propiedad. Mi nombre es Jorge Pacheco de Amate Casa Inmobiliaria. Les agradezco que me hayan acompañado en este recorrido. Tenemos más propiedades en venta y esta es una propiedad única que estoy seguro que se va a vender rapidísimo. Nos vemos.